Buenas noches desde la Plaza del Justicia de Zaragoza, centro de la Semana Santa de la capital aragonesa. Comenzamos aquí una retransmisión que nos va a llevar hasta bien avanzada la madrugada para vivir y sentir cómo hasta 10 procesiones avanzan a paso lento por las calles zaragozanas, la mayoría de ellas camino de la iglesia de Santa Isabel de Portugal. Algunas de ellas llevan ya horas, varias horas recorriendo esas calles y otras lo harán en breve. También en poco más de 2 horas viviremos el momento único de romper la hora en el Bajo Aragón, este año, este 2023, desde Andorra, a las 12 en punto de la noche. Estamos viendo imagen en directo de la iglesia de San Cayetano, de la iglesia de Santa Isabel de Portugal, que en breve va a abrir sus puertas para acoger a la primera de las cofradías que va a llegar de noche a esta plaza. Va a ser, de hecho, la coronación de espinas. Para no perdernos ni un detalle de todo lo que ocurra desde ahora hasta aproximadamente las 2:30 de la madrugada, nos acompaña esta noche Alba Jimeno. Alba, muy buenas noches. Buenas noches. Que ha sido quien esta tarde nos ha contado con todo detalle la salida de muchas de las procesiones que se dirigen ya hacia aquí, Alba. Desde luego, es un placer tener estas cámaras con testigo en directo en Aragón Televisión en el Jueves Santo. Se trata del día en el que más procesiones se celebran en la ciudad de Zaragoza. Hemos disfrutado de 6 esta mañana y 10, como decía Ana Victoria, a lo largo de la tarde, a la que sumaremos la salida de la Piedad a las 12 de la noche. Y la mayoría, como decías, parten o convergen aquí, en San Cayetano. 25 pasos zaragozanos duermen aquí hoy. Nos acompaña a partir de ahora y en esta larga retransmisión Jorge Gracia, el excofrade de la Hermandad de San Joaquín y Virgen de los Dolores. Jorge, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. Placer tenerte. El placer es mío de poder colaborar con vosotros. Un Jueves Santo más. Un Jueves Santo más. Y no queremos empezar esta retransmisión sin enviar un cariñosísimo saludo para quien desde hace años, unos cuantos años ya me acompaña en esta retransmisión, pero que este año por circunstancias no puede hacerlo, pero sabemos que nos está viendo. Fernando Ruiz, un abrazo, compañero. Bueno, y ahora sí, ya lo ven, llega la primera cofradía de la noche a esta Plaza del Justicia. Llega la coronación de espinas con su paso, uno de los más representativos, el Cristo coronado de espinas. Y Jorge, con ese paso que llevan en la peana, están bailando al Cristo. Efectivamente, es una de las peculiaridades que tiene el final de la procesión de la coronación, ¿no? El piquete de honor interpreta en estos momentos la marcha de Jerusalén, siendo acompañado levemente por el resto de la sección, ¿no? En un momento determinado empezarán a hacer un giro de 360 grados para que todos puedan ver el rostro de Cristo antes de despedirse de toda la feligresía y todos los acompañantes y todos los espectadores que les están esperando en la plaza. Eso lo han hecho hace un momento. Y bueno, ahora vemos cómo va accediendo ya ese colegio notarial que cede de alguna manera, ¿no?, el espacio a algunos de los pasos, porque San Cayetano da para lo que da, ¿no? Afortunadamente hay ese espacio al lado que les hace hueco a muchos de los pasos. Pues sí, porque si no sería una problemática tremenda y sería una pena poder prescindir de San Cayetano, que es la historia de la Semana Santa zaragozana y sobre todo arraigada en lo que veremos mañana con la procesión del Santo Entierro. El Cristo que estamos viendo tiene la peculiaridad de que quizás es el único de la Semana Santa zaragozana en el que podemos ver plata. Está tallado en 1781 y esa plata proviene de una figura anterior, de una virgen que tenían en San Felipe y que decidieron que había que darle otro uso. La fundieron y la volvieron a armar para cubrir el cuerpo de este Cristo coronado de espinas que ya accede al interior del colegio notarial. Con mucho movimiento, le han dado movimiento a ese Cristo, que por cierto, antes nos decía, por ejemplo, el presidente de la Junta de Cofradías, que es uno de los pocos a los que se les puede venerar todo el año, ¿no?, que es algo que le gusta a él, que pueda estar accesible en una iglesia. Gracias en los últimos tiempos y que cada vez hay más imágenes que se puede uno acercar a venerarlas, a visitarlas, a pedirles los deseos que cada uno considere, ¿no? Y todas aquellas esculturas que podemos encontrar, todas las imágenes que se encuentran en San Felipe, como es el caso de la peana del Cristo coronado, la imagen del Cristo coronado, pues entonces en San Felipe no hay problema, ¿no? Tenemos que decir que es una obra de orfebrería, o por lo menos así lo definió
en 2015, cuando fue restaurada por Fernando Piró, que es también el autor de, ahora ya no lo vemos, ¿no?, pero de la caña que porta el Cristo, que fue hecha en 2016 y que está hecha de plata sobredorada. Como habéis dicho antes, es una escultura de busto redondo que gracias a la Cofradía de la Coronación se puso de nuevo en valor, porque desde el principio esa escultura estaba hecha para ser procesionada, y que hasta que en el 1985 la recuperó la Cofradía de la Coronación, pues bueno, había dejado de tener ese uso. El que estamos viendo ahora es el paso de la Coronación de Espinas, un paso de misterio, es de Francisco de Borja, data de 1903, y nos está contando, nos está relatando de manera muy visual el momento justo en el que Cristo es coronado, no precisamente como rey, sino más bien como reo. Y lo define a la perfección la cara de sadismo, ahora mismo no le vemos la cara, pero enseguida podremos verla, con la que el sayón se está ciñéndole esa corona. Ahí la están viendo, cara de sádico, porque recordamos que los pasos de Semana Santa en realidad son un catecismo visual para aquellas épocas, siglos anteriores, en los que la mayoría no sabía leer, y era una manera muy clara y muy gráfica de enseñar la liturgia, de enseñar los evangelios al pueblo. Contrasta, ¿no?, la imagen de un Jesús víctima con una humildad y una tranquilidad, soportando el martirio, en ese momento es el de la Coronación de Espinas, con las imágenes feas y burlonas de los rostros del resto de los protagonistas. Querría destacar, vemos dos romanos y un sayón. Parece ser que el sayón es obra, o sea, el conjunto es obra del taller del escultor José Borja, de 1903, y el sayón era uno de sus discípulos, que es José Bueno, que en esos momentos tenía 19 años, y la noche la vamos a terminar acompañando el paso de Jesús, Jesús atado a la columna, que precisamente este año está celebrando su 75 aniversario. Uno de los pasos más monumentales y excepcionales de los que podremos ver esta noche. Alba, esta cofradía, la Coronación de Espinas, lleva todo el día procesionando por Zaragoza. Sí, les hemos visto esta mañana salir de San Felipe para emprender ese camino hasta la Catedral del Aseo, y ahora está haciendo este traslado hasta San Cayetano para salir de ahí mañana en el Santo Entierro. Recordemos que mañana a las 6 de la tarde las 25 cofradías saldrán a las calles de Zaragoza en una procesión única en España, y como decías tú, Ana Victoria, viene a representar todo ese pasaje, toda esa pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en forma de escenas, lo que se hacía, ¿no?, para enseñar a la población, a menudo analfabeta, a menudo evangelios en latín, que era una manera de mostrar lo que pasaba con estas escenas. Este paso, esta Coronación de Espinas, por cierto, también es cedida por la Hermandad de la Sangre de Cristo, como otros de los pasos que veremos, y es uno de los 25 pasos que duermen en San Cayetano hoy, en un Tetris, como solemos decir, en toda una estructura de San Cayetano, que es una iglesia grande, Jorge, pero que tiene que estar colocado todo al milímetro, porque si no, no cabe. Totalmente, porque si no, no se cabe, y no solamente tienen que caber los pasos, sino que también durante la celebración de los turnos de vela y la devoción y rendir culto del resto de la ciudadanía zaragozana, hay que dejar sitio para que las personas, los fieles, puedan pasar entre las carrozas y los pequeños pasillos que se pueden ir abriendo entre paso y paso. Ahora mismo estarán tocando el toque de oración, habrán tocado el toque de oración en el piquete de acompañamiento, y el resto de la sección de tambores estará ejecutando un redoble bajo, durante el cual el paso titular vemos cómo se acerca a la iglesia para poner punto y final a la procesión. En un momento determinado se subirá el redoble al parar el paso frente a la puerta, y se cambiará a otro toque, a un redoble mucho más rápido, con el que se dará su entrada en San Cayetano. Vamos a escuchar.
Pues la coronación de espinas está ya, cada paso en su lugar, y los cofrades que se dirigirán a descansar, bien se lo han ganado para poder prepararse para mañana, en una noche excepcional de temperatura. Un Jueves Santo intenso, desde luego, el que tiene la coronación de espinas. Por cierto, yo también quiero mandar un saludo a nuestro compañero Sergio, que es el que lidera la sección de instrumentos de esta cofradía y que vive la Semana Santa y nos chiva y nos cuenta muchas cosas, así que desde aquí también mandarle un saludo. Recordábamos esta tarde también, Jorge, que es la primera Semana Santa en la que podríamos decir que el coronavirus no está presente. El año pasado, cuando se recogían, muchos los veíamos levantarse el capirote, la muceta, el tercerol, llevaban mascarilla y de alguna manera estaban prohibidos los abrazos, pero de forma inevitable en esas recogidas, tú que eres cofrade, tú que lo has vivido, surgen, ¿no?, entre compañeros. Totalmente, quiero decir, yo creo que este año ya se ha recuperado la normalidad absoluta en relación a otros años. Es que el año pasado las mascarillas todavía convivían con nosotros. Y los aforos dentro de las iglesias. Los aforos, y un detalle muy curioso es que si vemos fotos podemos recordar cómo a las propias cornetas o trompetas les ponían esos abrazos por encima también un bozal. ¿Qué se siente en este momento? Pues hombre, son momentos muy emocionantes, ¿eh? Como muchos hitos a lo largo de la procesión, como puede ser el inicio, cuando estás haciendo las filas, cuando te incorporas a la iglesia antes de salir, y el final, lógicamente, normalmente se han hecho las procesiones con dignidad, con respeto, y todo ha salido más o menos como uno lo había previsto, y es el resultado también de muchos meses de trabajo, que prácticamente es que empieza el lunes a prepararse la siguiente Semana Santa. Son muchos momentos de hermanamiento, de muchos momentos compartidos, de muchos meses, como decía, de trabajo, de pasar frío, de ensayos, de tambores, de preparación, de nervios. Hay que reconocer el trabajo de mucha gente que no se ve, que no se conoce, pero que es el resultado, como son los jefes de procesión, los vocales de organización, que bueno, son como los directores de escena, mejor dicho, más que de orquesta, de escena, de muchas de las cosas que ocurren o que hemos estado viendo, por ejemplo, en el último momento en la plaza, cómo se sitúa una sección en un sitio, el piquete en otro, las velas, los flameros. Ahora mismo la organización dentro de San Cayetano, como decíais, pues por parte de los hermanos de la Sangre de Cristo, pero por los propios cofrades de la cofradía, pues todo eso no es algo que se improvisa, y que lleva su tiempo prepararlo. A mí me gustaría poner también un reconocimiento a la procesión, al Vía Crucis que hace la coronación de espinas el Domingo de Ramos en el barrio de San Gregorio. Y sobre todo ese momento tan especial cuando entra en el recinto del Hospital Rollo Villanova, y en la misma puerta se rezan 2 estaciones del Vía Crucis y se realiza una ofrenda de flores dedicada a enfermos y también al personal sanitario. Un momento que ellos mismos dicen aquí en Aragón Televisión, efectivamente, que en algunos años incluso han recibido a posteriori cartas de enfermos o de familiares que se encontraban en el hospital agradeciendo el que se les haya tenido en cuenta, y cómo es una manera de acercarse la Semana Santa a alguien que por sus propias limitaciones en esos momentos no lo puede hacer. Cambia el color de la noche, llegan los tonos pascuales, el blanco y el azul celeste, porque se acerca la Cofradía del Resucitado y de Nuestra Señora de la Esperanza también a cerrar sus pasos. Enseguida vemos cómo acceden a la Plaza del Justicia, pero antes queremos saber qué sabor de boca ha dejado la Cofradía de la Coronación de Espinas en la calle y qué esperan los espectadores que se agolpan en las aceras del entorno de San Cayetano de esta noche de Jueves Santo. Todo esto nos lo va a poder contar María Laoz a pie de calle. María, buenas noches. Muy buenas noches, os voy a responder a esas preguntas. Vamos primero con una familia que acaba de terminar, familia de cofrades. Unos no han podido salir este año por circunstancias. Belén acaba de terminar esta procesión del traslado de la coronación de espinas. ¿Cómo ha sido? Pues ha sido una procesión muy intensa. La verdad es que un año esperándolo. El tiempo ha aguantado, nos ha permitido salir a la calle con nuestras imágenes, con nuestros pasos, y la verdad es que es un día muy emocionante, y más si lo puedes compartir con toda la familia, que somos los 4 cofrades. Y nada, pues desearle a toda la gente que pase una buena Semana Santa, que pase unos muy buenos días, que la aprovechen, y mañana, que es el día final, día tope, que lo disfruten. ¿Estaréis aquí? ¿Nos podremos ver en el Santo Entierro? Sí, en el Santo Entierro mañana yo no procesiono, pero estaré con mi familia acompañándola como siempre, a mis compañeros, a mis hermanos. Eso es. Y la verdad es que sobre todo deseándolo a los que este año se han ido,
y acordarnos mucho de ellos, pero un día muy emocionante y lo que queda para disfrutarlo. De todas esas personas que ya no están. Muchísimas gracias, familia, hasta el año que viene. Es increíble cómo en muy pocos minutos vemos cómo la plaza se queda totalmente vacía para esperar a la siguiente cofradía, la siguiente procesión, que ya la estamos escuchando, pero entre el público encontramos a personas como Francisco, que son amantes de la Semana Santa, han venido de Vitoria. Sí, bueno, sí que he venido de Vitoria. Bueno, en unos minutos hablamos con usted, nos quedamos porque estamos ya escuchando al resucitado. Los que esperan en San Cayetano y los que se mueven, los que se asoman a la calle Alfonso I para ver esta imagen, la de la Hermandad de Cristo Resucitado, acercándose ya a la Plaza del Pilar con esta típica imagen de tercerol largo, plisado, propio de esta cofradía. Aquí no hay capirotes, Jorge, y con estos colores, como decía Ana Victoria, propios de la luz, ¿no?, de la resurrección. Totalmente. Es además un tercerol plisado que es muy tradicional del Bajo Aragón, como de la mayoría de los terceroles, ¿no? Lo curioso es que cuando se crea esta cofradía en 1977, los primeros años procesionaban con capirotes. Y ahora mismo, bueno, llegó un momento en que se extendió a todos los hermanos que procesionan, se extendió el tema del tercerol. Pues si les parece, nos vamos a marchar unos instantes a publicidad para hacer que la cofradía avance, y así estamos de vuelta en cuanto acceda a la Plaza del Justicia. Hasta ahora mismo. Así, con este toque de tambores, de bombos de la cofradía de la Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo, regresamos para recibir en esta plaza, los veíamos hace unos minutos, a el Cristo del Amor y a Santa María de la Esperanza y del Consuelo. El color blanco, el color azul, y ahí con ese paso lento pero constante del Cristo del Amor, que enseguida girará, enseguida virará para enfrentar la plaza, como decimos, y acceder ya hacia el colegio notarial, en su caso, y la Virgen de la Esperanza y del Consuelo a la iglesia de San Cayetano. La gente que se agolpa para ver esos pasos y cómo es llevado el Cristo del Amor en andas, bailándolo también de algún modo. Y esa Virgen que ofrece una visión en Zaragoza totalmente diferente, ¿no? De esta manera rompe un poco el canon de otras vírgenes que tenemos bajo palio, sino que tiene esta abertura de brazos y cuyo artista, Jorge Albareda, buscó una manera de representar a una mujer palestina del siglo I, pero con esa madera, ¿no?, diferente a otras vírgenes. Una cofradía de los años 70 que nace vinculada a un colegio, como sucede con el descendimiento, con jesuitas, o la entrada con maristas, y que ofrece también mucho relevo y mucha juventud tocando el tambor, Jorge. Es lo que favorece el pertenecer a un colegio. En este caso estaríamos hablando de los padres agustinos en el Camino a las Torres. Y volviendo un poco a la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, hay que decir que con esta imagen, con esta escultura, la Semana Santa de Zaragoza se adentra en lo que sería la estética promovida por el Concilio Vaticano II, en donde, pues bueno, la Iglesia siempre ha intentado amoldarse a los tiempos para decorar o para seguir transmitiendo la fe a través de las esculturas, la pintura, las imágenes, ¿no? Es un ejemplo que es el único que tenemos en Zaragoza, porque las modas han seguido la tendencia, sobre todo en este siglo XXI, de lo que es llamado como el neobarroco sevillano. Lo que es bueno recordar es que, por ejemplo, hoy hemos tenido de nuevo una escultura, una imagen de un escultor aragonés, de un imaginero aragonés, como es
Víctor Carazo. En este caso, Nuestra Señora de la Esperanza es de Jorge Albareda. Han pasado desde el año 81 pues casi más de 40 años, y en este impasse de tiempo solamente como esculturas zaragozanas hemos tenido la de Anaíel Clavero, que también era para la Verónica. O sea, el paso de la Verónica ha sido sustituido por el de Víctor Carazo, zaragozano. El paso de la Santa Faz. Efectivamente, y ya no se procesiona, sería el paso de Rafael Ochoa, que hizo una imagen de la Soledad para la Hermandad de San Joaquín en el 2003, con lo cual que la escultura o las imágenes zaragozanas no brillan por su presencia en lo que sería nuestra Semana Santa. Hay que destacar el trabajo que ha tenido Víctor Carazo este año con ese nuevo paso de la Santa Faz que hemos visto esta mañana, por cierto, en Aragón Televisión, con la Cofradía de la Verónica, aunque él, como cofrade de la Humildad, también ha estrenado esa nueva túnica en torno al Cristo de la Humildad, que hemos podido también ver estos días. Con solo 30 o 31 años, creo que tienes, se está convirtiendo ya en toda una escuela. Igual nos está escuchando, Víctor. Sin duda es el nombre propio claro. de esta Semana Santa, tanto por la túnica que estrenó el Jesús de la Humildad el Domingo de Ramos. Que llevan un año trabajando en toda esa pasamanería dorada. Tiene mérito también, tiene mérito. Está su diseño, pero sobre todo hay que aplaudir el trabajo del grupo de costura de la Cofradía Jesús de la Humildad y María del Dulce Nombre. Hay que decir que yo creo que es bueno recordar lo que han entrado en la plaza, la sección de tambores, con una marcha que han estrenado este año en recuerdo de quien fuera su primer hermano, el primer hermano de la cofradía, y que fue el consiliario durante muchos años, el padre agustino Luis Casado, que es que falleció el 1 de enero de este 2023. La marcha lleva su nombre y con ello han querido rendirle recuerdo, respeto, y también seguramente la marcha perdurará en su repertorio durante años, y es una manera de rendirle recuerdo. Estamos hablando de la Hermandad de Cristo Resucitado y de Santa María de la Esperanza. A Santa María la estamos viendo, al Cristo Resucitado no, porque obviamente hasta el domingo, hasta de Resurrección, no procesiona por las calles. Pero esta cofradía surgió en 1976 al amparo, como decíais, del Colegio de los Agustinos, porque se echaba en falta una representación en la Semana Santa zaragozana de precisamente quizás lo que sea más importante dentro de la liturgia, es decir, el momento en el que Cristo vence a la muerte y resucita. Y este es el objetivo y el sentir de esta cofradía que estamos viendo. Además, durante siglos Zaragoza tenía la tradición de lo que era la procesión del Domingo de Resurrección en el desarrollo de la Venerable Orden Tercera, que incluso hacían también un encuentro glorioso. Se perdió a finales del 19, principios del 20, y gracias a la cofradía a la Hermandad de Cristo Resucitado, pues volvemos a celebrar la fiesta más importante de la Iglesia Católica, como es el Domingo de Resurrección. Eso es. Esta imagen es preciosa, como Cristo se gira para quedar frente a frente de su madre. La peana tiene una peculiaridad, no sé la explicación, pero los relevos que hacen los hermanos durante el recorrido en ningún momento lo plantan en el suelo, toca el suelo, excepto en el momento de la predicación que realizan en la Plaza de Santa Engracia, frente a la Basílica de Santa Engracia. Es el único momento en que posan la peana en el suelo, descansan todos los hermanos que la portan, pero a lo largo del recorrido, desde el Camino de las Torres, que ya de por sí es largo, hasta aquí, en ningún momento el relevo se hace estando en movimiento y andando. Otra curiosidad es que mañana será la cofradía que abra el Santo Entierro. Como tiene que cerrar el Cristo de la Cama, el orden natural, ¿no?, sería que fuera el último, pero como cierra el Santo Entierro, esa procesión tan especial que tenemos en Zaragoza, bueno, pues se le da el primer paso, aunque no cuadre de alguna manera con la historia. También otra, que van con la cara tapada hoy, sin embargo el domingo lo harán a cara descubierta. Eso es. Este es el Cristo del Amor, de autor desconocido, fue esculpida en los años 30 y es la representación de Cristo crucificado, o justo en los minutos previos a la muerte. La imagen es cedida, esta sí que pertenece a los padres agustinos y presidía el Vía Crucis del Colegio San Agustín hasta que en el año 1990
La hermandad comienza a organizar el viernes de Dolores el Vía Crucis parroquial. Escuchamos ahora la oración. Ayúdanos a vivir con esperanza y creyendo que, a pesar de todo, es posible otro mundo y otra sociedad. Tú también pasaste tiempos de incertidumbre, de sufrimiento y de soledad, y siempre saliste adelante. Por cierto, que el Cristo del Amor fue completamente restaurado por Francho Almau y el año pasado se estrenó esa restauración. A llenarnos de su alegría. Yo creo que es bueno recordar también los detalles de la greca, de los dos pasos titulares de la Hermandad del Cristo Resucitado. Son detalles que se pueden observar en la arquitectura del edificio neomudéjar que tienen los padres agustinos, como decimos antes, en el Camino de las Torres. Y es que Zaragoza también inspira en la greca de los agustinos, inspira en los faroles que... En cualquier pequeño detalle, ¿no? Lo veíamos antes también en la coronación de espinas, que había pequeños detalles en la greca, como estás diciendo. En los faroles yo creo que es curioso y es bueno que también lo conozcamos y que la gente lo sepamos, ¿no? Los faroles que lleva la Eucaristía están inspirados tanto en el baldaquino del Santo Cristo del Aseo como en el monumento de los mártires de la Plaza de España, siendo una cofradía con cierta inspiración en la manera de portar los pasos a la andaluza, y en cambio esos pequeños detalles, bueno, pequeños pero tremendamente hermosos, como son los faroles que lleva la Eucaristía. Pues vamos a escuchar la primera jota de la noche. La interpreta Óscar Badías. Parte de cada ventana Magnífica interpretación y aplausos en la Plaza del Justicia a Óscar Badías, premio extraordinario del certamen oficial de Jota en 2019. Él es de Huesca, pero lo vemos frecuentemente en torno al mundo de la jota aquí en Zaragoza, entonando una jota que trajo, por ejemplo, la Cofradía del Descendimiento, que luego veremos, por ejemplo, en La Piedad. Hay que tener también valentía para plantarte delante del paso, frente a la mirada de los cofrades, del público, y entonar así de bien. Totalmente. El año pasado cumplimos 50 años, que gracias al Descendimiento se incorporó de manera habitual lo que sería el canto de las jotas con el toque de los tambores. Vamos de nuevo hasta la plaza, porque María, estás con Óscar Badías, con el jotero. Con Óscar Badías, jotero, que acaba de interpretar esa jota por segunda vez resucitado. Es el segundo año que tengo la suerte de vivir este momento, porque es súper emocionante y bueno, y seguro que no será el último. Hoy es la muerte de Jesucristo. ¿Qué jota ha elegido y cómo se elige esa jota que interpretas? Bueno, la jota, la letra me la ha dado la hermandad, porque son ellos los que querían que hiciera esa letra en este momento, y he elegido un tono menor, que es un tono triste, que es la tonada de la bruja para este momento. Más de 13 años como cantador, más de 30 en el mundo de la jota, y uno supongo que se sigue emocionando al vivir momentos como el que acabamos de escuchar. Desde luego.
De hecho, pues la jota sirve para expresar emociones, rezo, alegría, llanto, emoción. Entonces es una cosa pues que los que vivimos y la llevamos tan adentro, pues disfrutamos mucho con todas estas cosas. Enhorabuena y por muchos años más que podamos seguir escuchando la voz de Óscar Badías. Gracias María, gracias Óscar Badías. Vamos a disfrutar del momento en el que el Cristo del Amor accede al colegio notarial. Tan habitual para los momentos en los que se termina muchas de nuestras procesiones y sobre todo cuando se incorporan a su final las peanas. Y ahora lo que está tocando es el toque del redoble, que es con el que acompañarán al final de la procesión la entrada del Paso de la Virgen a San Cayetano. Una cofradía que tiene en torno a 700 cofrades, si bien hoy suelen estar menos. Vemos también el movimiento a esa cruz in memoria, que tuvieron una especial relevancia el año pasado, ¿no? También probablemente por ser el año un poco en el que decíamos o íbamos diciendo adiós a la pandemia, cruces en las que van inscritos muchos de los nombres de los hermanos que fallecen. Es ese recuerdo que se tiene para ellos en ese atributo tan especial, que por cierto es algo muy propio de Zaragoza. Es un atributo propio de Zaragoza, presente en la prácticamente totalidad de las hermandades y cofradías zaragozanas, y como siempre se dice, es una manera de que los que han pertenecido a la cofradía sigan procesionando y sigan acompañándonos en todos los actos en los que se celebra. Es un atributo muy querido por todos los hermanos que conforman las distintas cofradías. ¿Y cómo se decide quién lo lleva? ¿Hay algún tipo de...? No, cada cofradía tiene su sistema de repartir los atributos. Es cierto que normalmente cuando uno lleva un atributo, si no está limitado por algún reglamento interno, lo lleva mientras puede y mientras quiere, y normalmente también hay ciertas personas que solicitan en algún momento determinado portar algún tipo de atributo, bien por alguna promesa, bien porque en ese momento lo consideran que va unido a algún tipo de sentimiento personal o familiar que puedan tener, y a lo que estamos diciendo, ¿no? Lo reglamentan cada cofradía en sus reglamentos o en sus estatutos. Abre las puertas la iglesia de Santa Isabel de Portugal una vez más para que acceda a su interior la Virgen Nuestra Señora de la Esperanza y del Consuelo. Sin problemas, sí. Eso es. Ahora enseguida la moverán para que ocupe el sitio que le corresponda, sí. Para dejar paso a los siguientes que llegan y la salida posteriormente a las 12 de la Piedad. Terceroles en este caso, arriba, y aplausos, por supuesto, para la Hermandad del Cristo Resucitado. Muchos niños, como corresponde
a una cofradía asociada a un colegio. Cansados también, que han aguantado unas cuantas horas, y desde el Camino de las Torres. Efectivamente. Y es el domingo de Resurrección cuando nos dicen siempre los hermanos mayores de esta cofradía que prácticamente salen todos los niños. Ese día sí, es por la mañana, es un domingo, van a cara descubierta todos, y bueno, pues es una jornada más amena, más agradable para ellos. De nuevo cambio de colores, de nuevo una cofradía que se acerca ya también hacia los aledaños de la Plaza del Justicia. En este caso, Alba, llega la oración del huerto. Sí. ¿La habéis visto salir esta tarde? Sí, la hemos visto salir como todos los años, con sus pasos, con ese color tan característico marrón, esa capa beige que primero llevó la sección de instrumentos, pero que luego adquirieron todos los cofrades, ligada a la ganadería, a las granjas. De hecho, había que tener en propiedad una granja o un campo hasta los años 70, que de alguna manera se le permitió a todo el mundo, ¿no?, para que creciera también esta cofradía. Y vemos también en ese primer término, Jorge, esa cruz y ese estandarte que llevan todas las cofradías. Sí, en este caso la procesión, la comitiva la abre la cruz guía, que es un atributo, es un símbolo generalizado en gran parte de la geografía española. Aquí estamos más acostumbrados a que sea el guión representativo del estandarte el que encabece las procesiones, pero en la cofradía que estamos viendo, en la columna también lo podemos enseñar, por supuesto en la humildad, la cruz guía es la que abre el camino. De todas maneras, no es nada nuevo tampoco, no es nada del momento, porque Jesús Camino del Calvario en sus primeras procesiones en 1939 ya tenía una cruz guía con la que abría sus procesiones, aunque esa cruz luego se reconvirtió en una cruz in memoria que a partir de 1941, que antes lo estábamos hablando, cuando apareció en una primera procesión este singular atributo zaragozano, se fue extendiendo en el resto, y Jesús Camino del Calvario, por ejemplo, reconvirtió su cruz de encabezar las procesiones, la reconvirtió en la cruz in memoria. Es una de las cofradías que va a terminar hoy en San Cayetano. Nos vamos hasta allí para ver cómo la Hermandad de la Sangre de Cristo María está pendiente de esa colocación de pasos, de la organización, de que todo transcurra tal y como debe ser una noche de Jueves Santo. Muchos se preguntarán seguro, ¿cómo se organiza esto? Pues estamos con Luis Segura, que es el mayor cetro general de la Hermandad de la Sangre de Cristo, o sea, el responsable del Viernes Santo, de la procesión que sale mañana. Buenas noches. Buenas noches, efectivamente el cargo es eso, cetro general del Santo Entierro, y es la responsabilidad de la procesión de mañana. Y también de ordenar el Tetris, que llamamos así, sí, que hay dentro de San Cayetano, porque van llegando las procesiones, vemos con minutos de diferencia, y hay que saber dónde se colocan. Sí, la verdad es que en días como hoy Jueves Santo el tiempo está muy medido, igual que la posición de los pasos en el interior de San Cayetano. Tiene un papel aquí que no sé si nos puede mostrar. ¿Es el mismo todos los años que para organizarlo o va cambiando? No, todos los años hay modificaciones porque hay alguna diferencia de horarios y alguna posición de los pasos. Todos los años se confecciona con el ajuste que requiere cada año. Mucho tiempo dedicado a estas dos hojas que vemos aquí, ¿no? Muchas personas también. A ver, este es un tema que desde hace muchísimos años se trató para optimizar la entrada de los pasos en San Cayetano, y con el paso de los años se ha ido mejorando. La verdad es que ahora ya vamos sobre una base y requiere menos trabajo. El trabajo fue el inicial del famoso Tetris, pero la verdad es que lleva horas, sí. Y se van organizando. Esta noche está todo controlado, podemos decir. Sí, la verdad es que gracias a la colaboración de todas las cofradías y sobre todo el tema de la sección de recorridos de la coordinadora, que ajustan al milímetro los pasos de cada una,
el acceder a recoger en San Cayetano ya nos lo facilitan un montón. Lo estamos viendo cómo van los tiempos, se ajustan perfectamente a la hora de salida, también a la hora de llegada. Está a punto de entrar en esta plaza la oración del huerto. En el huerto, correcto. Y decir que ya está todo preparado también para mañana. Sí. Es la única procesión además que representa la Pasión de Cristo al completo. Sí, la verdad es que tenemos el orgullo y nos tenemos que sentir, como digo, muy orgullosos de tener en Zaragoza, en la procesión general de Santo Entierro, representados todos los momentos de la Pasión, y luego aparte es una procesión que es la que más grupo de secciones de tambores de toda España. La verdad es que es un Vía Crucis esculturado y es un gran orgullo de esta ciudad. Lo van a poder ver también en Aragón Televisión. Correcto. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias. Ahora vemos ya cómo entra la oración del huerto. Pues enseguida lo vemos, pero curiosa la imagen que nos han ofrecido nuestros compañeros mientras hablaba María, cómo han plegado a la perfección el tercerol, porque ese plisado hay que cuidarlo y hay que guardarlo bien para mañana poder volver a sacarlo intacto. Y lo abrigados que van debajo de los hábitos. Estamos viendo cómo se quitan las capas, cómo se ayudan también los unos a los otros tras largas horas de procesión, esa medalla que llevan también del resucitado. Y esa cara entre el cansancio y la felicidad, ¿no? Pues creo sí. yo, Jorge, de que todo ha ido bien, pero que también tienen que pesar las horas. Totalmente, y tú lo has dicho, los abrazos que hemos visto que se daban los hermanos, la cara de felicidad con la que se muestran y comparten sonrisas y cariños entre ellos, Sí. da pie a que están satisfechos de cómo ha resultado la procesión. Vemos ya la peana de nuestro Padre Jesús de la Oración. Un paso que siempre tenemos ganas de ver, Alba, porque cada año Sí. el grupo de vestidores de esta cofradía lo cambia, y entonces es ya un clásico el querer saber cómo va este año. Por cierto, a mí me gusta mucho esta túnica, la del año pasado era preciosa, pero quizás estamos acostumbrados a algo un poco más sencillo como este año. Y fíjate que se ve que tiene un bordado en la pechera que seguramente es muy rica, pero resulta sencilla en comparación Eso a la que es. llevaban el año anterior. Hay que decir que, según me dicen, es de blanco roto la túnica que porta este año, y que sus vestidores la denominan como túnica persa. Habrá que preguntarles a ellos el por qué, pero hay... Creo que tenía que ver con el bordado o con la pasamanería que le han puesto. Debe ser alguna terminología que se utiliza con la pasamanería. También quizá queda mejor integrada con los colores propios Sí. de la cofradía, ¿no? Con esa capa, aunque hay que decir que lo que hay que destacar es ese afán, ¿no? De los vestidores, de los costureros. Yo tuve el placer de grabar con las costureras de la Humildad, por ejemplo, que les mando un saludo. Nos dejaron ver cómo bordaban esa túnica de la Humildad, y al final lo que hay que poner en valor es eso, ¿no? El estudio, el trabajo. Un año llevaban cosiendo pasamanería dorada, cortando cada pieza que Víctor Carazo había diseñado. Totalmente. Al final viene a ser un esfuerzo de las cofradías por las que cada año nos sorprendan. Totalmente, O sí. no, o quieran ser fieles a un color, pero bueno. nos Y sobre ofrezcan todo esta la riqueza. satisfacción Claro. que tiene que resultar para una cofradía el ser ellos los productores del resultado final de la túnica que llevan, como pasa en muchas cofradías, ¿eh? En la Humildad este año hemos visto cómo realizaban la túnica, en otras te dicen que los faroles que portan los han hecho ellos, en otros, bueno, pues a la larga eso es una cofradía, es un hermanamiento, el aunar las fuerzas Claro. de los distintos componentes de la misma para sacar un conjunto a la calle, una obra a la calle, o el resultado final de cualquier trabajo. Ha habido años en los que a nuestro Padre Jesús de la Oración lo hemos visto con la cabeza cubierta. 2014, 2015 también sorprendió y gustaba. Ahí descansan los costaleros no, en este caso los cofrades que llevan a hombro, a varal, al Han hecho un Cristo. pequeño relevo, también por descansar, ¿no? El hombro, el brazo. Y lo que llevan es una peana mucho más pequeña que la que porta el Martes Santo en la procesión que realizan entre la iglesia del Portillo y San Cayetano. Estamos viendo esta imagen, fue realizada por el escultor Manuel Martín Nieto, escultor sevillano. Esta fue la primera de este autor que llegó aquí a Zaragoza. Luego veremos más. Gustó, y ha habido cofradías que han seguido con
trabajando con este imaginero. Sí, sí. A lo largo de la noche veremos el estupendo paso que porta la cofradía del atado a la columna con la condena de los azotes, que es de 1919. Y entonces hay que decir, como tú has dicho, esta es la primera obra que llega de Martín Nieto a Zaragoza, de un Martín Nieto muy joven. Es decir, en ese momento apostaron por un escultor joven, un imaginero que empezaba su carrera, que a lo largo de en estos 20 años que han transcurrido, pues goza actualmente de un gran prestigio en toda España. Escuchamos también el sonido del tambor. Por cierto, la sección de instrumentos de esta cofradía cumple 50 años. Sí. Y van innovando también marchas, toques, tienen esa característica de ir muy rápidos también. Es una cofradía con una alta creatividad a la hora de componer marchas. Habrán recorrido manifestación para entrar en la Plaza San Cayetano con la que ellos denominan el nombre del tambor, que es una de sus... que no tiene una larga trayectoria, no tiene muchos años, pero que es muy representativa de lo que sería esta cofradía. De hecho, no solamente recorren algo tan emblemático como es manifestación, sino que es con la que inician sus procesiones en la iglesia del Portillo. Si les preguntas a los que la crearon cómo la definirían, ellos dicen que como una marcha participativa, con un gran protagonismo de contragolpes de bombos y de timbales. Has nombrado los 50 años de su sección de tambores, lo llevan celebrando a lo largo de todo este año y finales del pasado, y conviene recordar, como seguramente haríais el domingo, que se celebraron los 50 años de la sección de la incorporación del bombo en la cofradía de la entrada de Jesús a Jerusalén. Ha sido uno de los puntos simpáticos de esta Semana Santa, de la Cuaresma de esta Semana Santa, porque se han celebrado algún acto reivindicando el papel del bombo, con alguna tertulia y mesa redonda, donde nos han contado la evolución que ha surgido, el papel que juega el bombo en nuestras marchas, de ser un mero acompañamiento al principio, en los años 70, cuando lo incorpora la cofradía de las 7 palabras, actualmente que se crean marchas donde se busca ese protagonismo que tiene el bombo y efectuar sobre todo el tema de contragolpes entre ellos o con timbales. Y ahí va yo, cada vez se ven también más timbales, se escuchan, podríamos considerarlo como a medio camino entre el tambor y el bombo, ¿verdad? Con los timbales empiezan las primeras... Los timbales son herederos de lo que serían las antiguas bandas de tambores y cornetas, tanto del ejército como de otro tipo de origen. Son los primeros elementos de percusión de maza que se incorporan a nuestras secciones de tambores, con lo cual eso también era diferencial en lo que supondría la manera de desfilar y de tocar en relación al Bajo Aragón, lo que aportaba Zaragoza. Y los timbales en algún momento, con la incorporación del bombo, parece que iban desapareciendo, excepto en cofradías como la Piedad o el Descendimiento. Hoy en día se busca realzarlos. De hecho, es un instrumento que aporta algo diferencial y distinto de lo que puede aportar el bombo, y luego para ciertas personas es mucho más manejable también. Claro. No solamente a la hora de desfilar, sino a la hora de guardarlo, de transportarlo, de acudir a los ensayos, y se juega con eso. El sonido que te ofrece el timbal en contraposición con el bombo. Bueno, yo de hecho es que esta tarde comentaba con unos amigos cómo recordábamos que hace 30 años en nuestra cofradía, en la sección de tambores, disponíamos de 3 timbales solamente. Los bombos habían comido lo que era el papel que jugaba el timbal, y actualmente mi cofradía cuenta con alrededor de 15, 20 timbales. Se cifran más de 4.000 instrumentos en general, los que puede haber en la Semana Santa zaragozana. Estamos hablando de tambores, como estáis diciendo, de timbales, de bombos, pero también de las carracas, de matracas, exactamente, las cornetas heráldicas que hemos visto hoy. Es decir, que crece el sonido de la Semana Santa también en Zaragoza, con ese sonido también característico del Bajo Aragón. Zaragoza luego veremos tiene una riqueza tremenda en lo que sería su Semana Santa, ¿no? Tiene un patrimonio sonoro que merece ser estudiado y conservado. Registrado, como nos decía antes Ignacio García, que se apunta ese día que se puedan registrar. Totalmente. Ángel Nápoles, en la revista de la Junta Coordinadora, escribe un artículo muy interesante donde defiende efectivamente eso. El sonido de los tambores hay que conservarlo y sobre todo recuperar o mantener, como pasa en otro tipo de manifestaciones musicales, ¿no? Que hay gente y estudiosos que buscan pues recuperar sonido, recuperar jotas, recuperar toques de campanas, pues con los tambores
tendríamos que hacer lo mismo, un archivo sonoro que nos ayude a conservar un patrimonio rico que tenemos en relación a la Semana Santa y que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Os decía antes cómo ha evolucionado todos los tambores de los bombos a lo largo de estos 50 y tantos años que tienen presencia en Zaragoza, pues los tambores que arrancan en los años 40, lo mismo. Por cierto, otro aniversario que se celebra este año y que quiero poner en valor es esa incorporación de la mujer, por ejemplo, los 50 años en el Ecce-Homo o en la llegada. Estamos viendo en el huerto también muchas caras de mujeres, incluso vienen a ser mayoritarias en general en el número de cofrades. En la llegada concretamente este año ya han superado, el número de mujeres ya ha superado al de hombres. En esta cofradía salen desde 1974, fue más tardía la incorporación, a veces no eran cofrades, no salían, aunque sí pertenecían a una sección, pero poco a poco se van haciendo ese hueco y se va celebrando ese aniversario de la entrada de la mujer. Es que no sé si se ha hecho, pero se podría mirar que a lo mejor nos llevamos una sorpresa como en muchas secciones de instrumentos es mayoritario el personal femenino, ¿no? Fue bonito el detalle que tuvo la Cofradía de la Llegada al Calvario, que dentro de sus momentos de celebraciones de este aniversario, este año su participación en la jornada de exaltación fue exclusivamente con un grupo femenino. Antes hemos hecho mención al Concilio Vaticano II, hay cosas que se recuperan, que son anteriores, ¿no? Que rompen un poco con la liturgia actual de la Iglesia. Hemos visto cómo la cruz parroquial, la parroquia del Portillo, iba cubierta con un velo morado. Eso es una práctica habitual anterior a los momentos que rigen tras el Concilio Vaticano II, pero también es una manera de recuperar viejas tradiciones y viejas señas de identidad. Que el hecho de que la cruz vaya cubierta, eso simboliza o viene a significar que en realidad el Jueves Santo lo importante es la Eucaristía y que la cruz alcanza su protagonismo el Viernes Santo. ¿Es así? Efectivamente, también es una señal de respeto y de recordar el momento que nos toca vivir, ¿no? De hecho, la Iglesia habrá celebrado a lo largo de la tarde los denominados oficios de Jueves Santo, que concluyen con la inauguración de los llamados monumentos, donde se recoge las formas de comulgar, porque no se va a tener ningún tipo de celebración eucarística hasta la llegada del Viernes Santo por la tarde. Vemos ya la primera Virgen bajo palio de esta noche, es la Virgen de los Dolores de la Cofradía del Prendimiento. Y escuchamos con fuerza las cornetas de esta procesión, de esta cofradía. Preciosa esta Virgen de Carlos Palau, de principios del siglo XX. Bajo palio, como decía Ana Victoria, hay 4 en Zaragoza que se veneran en la iglesia de Santo Tomás de Aquino, una cofradía también numerosa, vinculada a Escolapios, que hemos visto salir esta tarde. Conocida popularmente como Nuestra Señora de las Lágrimas, ¿verdad? No, creo que no. La de las lágrimas es la del descendimiento. Es cierto, los dolores. No, es la Virgen de los Dolores. Esta es una Dolores, Virgen de los Dolores. De Carlos Palau, como habéis dicho, de principios del siglo XX. Y Carlos Palau es un escultor muy importante en Zaragoza, que además era hijo del famoso Palau, que en la segunda mitad del siglo XIX hizo pasos tan importantes para la sangre de Cristo como la Virgen de la Soledad, la Piedad, que veremos esta noche, o lo desaparecido paso de la entrada a Jesús en Jerusalén, que sufrió un incendio, un atentado y desapareció en 1935. Destaca esa túnica, ese manto de terciopelo bordado, precioso y muy enriquecido también con toda la parte superior del palio, Ana Victoria. Sí, efectivamente, es un palio con 6 varales, con 5 varales en este caso, a cada lado. Hemos visto la salida esta tarde desde su iglesia, desde la iglesia de Santo Tomás de Aquino, en la avenida de César Augusto. Y están encerrando ahí ahora mismo, están poniendo punto y final a la procesión en su iglesia. Sí, porque estos pasos no entran a San Cayetano ni al colegio notarial, van y vuelven a su sede.
Una curiosidad, esta cofradía ha tenido que lidiar tanto con las obras del Mercado Central como las del tranvía. A mí que me ha tocado muchas veces ver su salida el Jueves Santo cada año, Fernando Balaguer nos tenía que decir, bueno, este año por aquí, por allá. Salimos ¿verdad? por los laterales. Sí, se ha tenido que encontrar con dificultades, pero bueno, pues ha logrado hacerlo siempre. Y otra curiosidad es que suele tener la escolta de la Guardia Civil, la Virgen de los Dolores de Palau. Sí. De forma paralela vemos a esta oración del huerto, este paso de la oración del huerto entrando en el colegio notarial. Hacíamos alusión antes también con el presidente de la Junta de Cofradías a esa puntualidad británica que tienen que tener todas las cofradías, especialmente en el jueves, porque si una se retrasa 5 minutos, las cosas ya no cuadran en las calles de Zaragoza. Antes Luis Segura reconocía el trabajo de la Comisión de Recorridos y es que la Junta Coordinadora precisamente se creó para eso. Este año están celebrando sus 75 aniversarios y todo lo que estamos viviendo, sobre todo este Jueves Santo, pero también el resto de los días, sería impensable si no hubiera un ente coordinador que manejara, que controlara minuto a minuto, sitio a sitio y paso a paso lo que estamos celebrando en la tarde de hoy. Mucho más estruendosa la entrada de la Virgen del Prendimiento que la de Nuestro Señor en la oración del huerto. Hoy solo procesionan con el Cristo en la oración, no podemos disfrutar del paso de la oración en el huerto, ni tampoco de la Virgen de la Confortación, que también tenía una novedad este año, porque llevaba un tocado monjil, me dijeron los vestidores, que es una reproducción que estaba inspirada en el antiguo convento de la Victoria, lo que hoy es el parque de bomberos de la calle Pignatelli, del casco viejo. Ahí estaba el monasterio de la Victoria y parece ser que a partir de una reproducción de un atuendo, de un tocado que había ahí, pues con eso han querido distinguir este año de manera especial. Bueno, pues ahora María está ya con alguien, María los caza al vuelo, si me permiten la expresión, y está ya con alguien, con uno de los cofrades de la oración del huerto, aprovechando este final apoteósico y los aplausos que le brindan a la cofradía. María, cuéntanos. Aplausos para esta cofradía que se recoge ya este año. Además, Jesús Celma, hermano mayor, la peana ha sufrido un pequeño percance y habéis tenido que salir con una peana más pequeña. Sí, con una mucho más pequeña, porque la peana grande nuestra, pues el martes santo una pata se estropeó y no nos atrevíamos a sacarla hoy. Mañana sí que saldrá otra vez en la misma peana porque sale a ruedas y entonces no necesita las patas. Pero vamos, hoy hemos tenido que improvisar deprisa y corriendo esta peana. ¿Pero se ha salvado bien? Sí, se ha salvado muy bien, la verdad es que gracias a Dios sí. Ahora, abrazos. ¿Eres el hermano mayor que más tiempo lleva como hermano mayor? Sí, de la Junta Coordinadora, sí. De todas las cofradías de Zaragoza soy el que más lleva. El decano, ¿no? Del decano, 22 años, hermano mayor. 22 años. Una procesión más. Mañana volverá a salir en la oración del huerto en esa procesión del Santo Entierro. Sí, claro, con las 3 pasos mañana, si Dios quiere, con las 3 pasos. ¿Se han notado muchos más cofrades este año? Sí, del año pasado a la sección ha aumentado como unos 12 o 15 cofrades y en número de cofrades pues también hemos aumentado un poquito, pero porque somos una cofradía pequeñita y al no estar en un colegio ni en un esto nos cuesta. Mucha expectación todos los años por la túnica de Nuestro Señor. Sí. Cambia radicalmente con lo que fue el año pasado a este año muy sencilla. Es completamente diferente. El año pasado era una tela italiana muy barroca, con mucho bordado, y este año es una tela completamente lisa, simplemente con una pasamanería estilo persa, y hoy le han puesto el manteo morado. Muy bonita también. Una cosa no quita la otra. Les dejamos ya, Jesús, que vaya a saludar a los cofrades. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros. Pues también ocurren contingencias, claro, y en el último momento, cuando menos falta hace, pero hay que, pues solventarlo como se puede y dar tiempo para que mañana puedan salir todos los pasos. El resultado era magnífico, es decir, que hemos podido pensar que era una peana que sacaban pues para aligerar el paso, porque es
es enorme con la que la peana con la que han sufrido este incidente, ¿no? Y que era una manera de aligerar el paso en tal día como hoy, que encima no les acompaña una banda, y en cambio ha sido algo fortuito que han tenido que resolver pues de manera rápida e inmediata. Por delante tenemos a la Cofradía del Silencio, del Descendimiento, de la Piedad, del Calvario, mucha Semana Santa por delante hoy en este jueves. Nos vamos unos instantes a publicidad, pero no se vayan. Dos minutos para las 11 de la noche y vamos en estos instantes, como ven, hasta el interior de la iglesia de San Cayetano, porque tiene muchísimo que ofrecer. Tiene, como les venimos contando, ahí vemos el paso que no ha podido salir, si lo veían al fondo, el paso de la oración del huerto con esas ramas de olivo natural, no ha podido salir por problemas con la peana. Y creemos que eso ha hecho también que la procesión de la oración del huerto haya sido algo más corta de lo habitual. Que ahora estemos esperando, ¿no? Ahora tengamos este tiempo en el que esperemos que llegue el descendimiento y otras cofradías hasta aquí, hasta el centro neurálgico de la Semana Santa. No pasa nada, tenemos tiempo para ofrecerles también otros datos, otra información vinculada a la Semana Santa. Hablábamos de ese orden que se lleva en San Cayetano, pero fíjense cómo encara ya la cofradía del descendimiento la calle Alfonso. Estos capirotes tan característicos, tan altos que tienen, con tan rectos. Sí, tan rectos, tanta tela por delante y por detrás, esa muceta, como decíamos antes, y tantos niños, tanta representatividad del colegio jesuitas, ¿no? De la Romareda de Zaragoza, tan numerosa esta cofradía. Pues exactamente, el 2023 tiene en la actualidad un total de 1.403 cofrades, que se dice pronto. Sí, y casi 50 altas, que también se dice pronto, porque mientras otras cofradías, como por ejemplo el Silencio, hacen un llamamiento a que la gente se sume, quizá por no estar vinculada a un colegio o no tener cofradía de tambores. Recordemos que lo que define el Silencio es eso, el silencio y ese característica sonido de la corneta. El descendimiento sí que tiene, ¿no?, ese relevo en general gracias a su sección de tambores del colegio. Y al fin y al cabo estamos hablando de uno de los colegios más numerosos de Zaragoza, pues eso corre en paralelo con la cofradía. Ahí vemos esa sección de instrumentos que estrena guantes blancos en concreto. Pero solo en los bombos, ¿eh? Sí. No, el estreno es en los bombos. El estreno es en los bombos, efectivamente. Tradicionalmente tocaban con guantes y este año han conseguido, porque hay que decir que ha pasado en la mayor parte de las cofradías que llevan guantes, que es algo que se ha ido imponiendo con el paso de los años. Los que tocamos el tambor siempre hemos sido muy reacios a tocar con guantes cuando nos obligaban en su origen, en el momento en que cada cofradía decidió que se tocara con guantes, éramos reacios, y los que hemos terminado tocando con guantes hoy no sabríamos tocar sin ellos. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué no sabríamos tocar sin ellos? Si son buenos guantes, si son guantes de piel, o si son los que algunos elaborados precisamente o exclusivamente para tocar el tambor, te protegen. Agarras mejor la baqueta y tocas más cómodo. Yo hoy en día no sabría tocar sin guantes. En cambio, el que no ha tocado con guantes en su vida te dice de qué estamos hablando, que ellos no lo quieren tocar. Claro. Y con los bombos ha pasado lo mismo, ¿no? Está comprobado que se puede tocar el bombo con guantes, que también te protege la mano, que la maza la sujetas mejor, siempre que, como decía antes, el guante sea de calidad, ¿eh? Pero normalmente los instrumentos son reacios a tocar con guantes. Este año lo han conseguido con los bombos de
del descendimiento y una manera también de dar uniformidad, De unificar, sí. de unificar Claro. y de dar cierta elegancia al ya de por sí elegante hábito, Sí. maneras de tocar y maneras de desfilar que tiene el descendimiento. Hasta Sí. el anagrama es fino, De ¿verdad? hecho, Todo lo que define esta sí, cofradía. hay muchísima expectación por ver llegar a esta cofradía. María está con algunos de los espectadores que están esperando ya en la plaza. María. Estaba contando cuántas horas llevan muchas de las personas que se agolpan aquí a las puertas de la Plaza del Justicia, y muchos de ellos llevan hasta 6 horas. Estas chicas, pero muy bien preparadas, como veis, con la mochila, han cenado ya, las sillas. Dicen, venimos aquí horas, pero a estar a gusto. Sí, hombre, a ver, las procesiones, que es lo que más gusta estos días. ¿Es la primera vez que venís hasta aquí? Sí, a ver, que supongo que de pequeñas mi madre nos traería, pero así que recordemos nosotras, sí. ¿Cuántos años tienes? 23. 23. Bueno, pues lo que uno no recuerda es como si no lo ha vivido, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Hay algún momento especial que estáis esperando? Ya le hemos visto entrar a nuestro colegio, que nos gusta mucho, los resucitados, y la verdad es que un momento muy, muy bonito. Muy emotivo. Bueno, pues veis, ellas vienen bien preparadas a ver las procesiones, todas las procesiones que están recogiendo en San Cayetano. Hay personas que han venido desde Alicante o desde Vitoria para vivirlas por primera vez, porque una vez vio las 7 palabras como Pilar y dijo, el año que viene me lo preparo y voy. Y así he hecho. Y aquí está. Sí, porque además siempre vengo al mismo hotel y a mí me encanta Zaragoza y los aragoneses, porque vibran, o sea, es que empiezas por las jotas y acabas con esto. Tanto las castañuelas como los bombos y las trompetas lo manejan chapó. Bueno, es una enamorada ya de la Semana Santa zaragozana y le queda mucho por vivir porque queda noche. Sí, pero el problema es que tengo que madrugar para irme al tren, que mañana desfilo yo en Alicante. Porque es allí de una cofradía en Sí, Alicante. son 2. Pero yo le recomiendo que duerma un poquito menos hoy y que viva Sí, la entrada Estoy decidida aquí hasta el final. hasta el final. Veremos a Pilar. Y Francisco, que viene de Vitoria, un amante de la Semana Santa. ¿Cuál es el momento que usted nos recomienda? Pues como el encierro de la columna. La columna, Sí, eso es. la última en cerrar esta noche de Jueves Santo tan especial, bueno, que ya será parte de Viernes Santo. Eso es, sí, ya... A Pilar se le ha quedado sin espacio en el móvil, no puede hacer más fotos. ¿Usted le queda espacio? Sí, mucho. Bueno, pues que siga haciendo muchísimas fotos a esta Semana Santa. Es que leía yo hace unos días que la Semana Santa de Zaragoza no es una Semana Santa más. Quizás debemos empezar a creérnoslo. Yo estoy convencido desde hace tiempo. La cantidad de cosas que aúna, por supuesto, su historia. Estamos hablando de una Semana Santa que tiene un largo recorrido histórico, que no es algo que nazca. Las nuevas cofradías, es verdad que nacen a partir de la década de los años 30 del siglo XX, pero había procesiones desde antes del siglo XVII, había cofradías en la Edad Moderna. Yo aconsejo leer un libro escrito por Antonio Olmo sobre las cofradías de la Edad Moderna que tenía Zaragoza, algunas de ellas como la Sangre de Cristo o los nazarenos, que todavía procesionan y todavía están presentes en los desfiles procesionales de la ciudad, y luego la cantidad de elementos que aunan y que los hacen que hacen a nuestra ciudad singular en esta celebración, en esta manifestación religiosa, que son difíciles de encontrar todas juntas en el resto de España. Pues una de ellas, las Jotas, a la que hacía Por referencia ejemplo. también esta espectadora, y que precisamente esta cofradía, pues es la culpable, entre comillas. Es la culpable a la hora de cantarlas al son de los tambores. Ellos fueron capaces de crear un toque donde consiguieron aunar el canto de la jota con el toque del tambor, pero hay noticias en la prensa de los años 40 y 50 donde ya junto a las saetas, además sorprendía, junto a las saetas que se escuchan en otras partes del sur de España, en Zaragoza también aparecen las
las jotas, y además eran por parte de conocidos joteros zaragozanos, que no quiero decir ningún nombre porque se me ha venido y no va a ser que esté vaya a meter la pata con el nombre que digo, ¿no? Pero si se buscan en Noticias del Heraldo de Aragón o del Noticiero o en las hemerotecas antiguas de la ciudad, veremos cómo importantes joteros y de reconocido prestigio, cuyos nombres no suenan a todo, en las procesiones de la Piedad ya salían a cantar en la madrugada del jueves al Viernes Santo. Vemos la imagen de la Virgen de las Lágrimas, esas lágrimas que llevan el rostro, que le caracterizan. Una Virgen que fue la primera, como decíamos, que procesionó bajo palio y que protagoniza la noche del Martes Santo, donde también se escuchan las jotas. Cofradía del Descendimiento, que tiene una parada muy especial frente al Hospital Miguel Servet, muy emocionante esa parada, esa salida que hacen desde Jesuitas. Hoy jueves también una procesión multitudinaria muy especial, muy elegante, como estábamos diciendo, una Virgen que lleva un pañuelo en una mano y unos rosarios en la otra, una simbología muy especial, ¿no?, como ofrecen otros pasos zaragozanos. Y esa corona que desde luego también llama la atención por su riqueza, además de esas piedras en la cara, y que va encarando ya la calle Manifestación. Sí, lleva un precioso manto morado. Pero tenemos que hablar ya de otra imagen que nos ofrece esta noche de Jueves Santo. Nos vamos ahora hasta la plaza de San Pablo, porque está terminando su procesión. La Cofradía del Silencio ha salido esta tarde, Alba, a las 7:30 de la tarde. Sí, muy puntual. Este año, a falta de niños, no han podido sacar el paso infantil. La verdad que les ha dado pena. Por eso os decía que la primera vez. Sí, que hacen ese llamamiento. Esta es una cofradía que nace vinculada a un grupo de jóvenes de Acción Católica de la parroquia, pero al no tener un colegio vinculado, bueno, pues faltan hermanos, faltan niños, y al no tener tambores tampoco tienen esa atracción que tiene el instrumento. Pues seguro que si se empeñan lo consiguen, porque hubo un año que lamentablemente su símbolo, que son distintivo, que son las trompetas heráldicas, solo salió una a la calle, y ahora mismo estamos siguiendo el grupo tan importante con el que cuentan. Hablábamos esta tarde de esa gran labor que han hecho de documentación, hasta darse cuenta de que el Santo Cristo de la Agonía, al que le atribuían un autor y una edad, pues siempre decíamos nosotros, ¿sí? Alba, sí, que sí, probablemente podría pertenecer a Jerónimo Nogueras. Pues ya sabemos que no. No, sabemos que es de un autor desconocido, aunque se sigue trabajando por saber de quién es. El año nos lleva a finales del siglo XVII. Siguen diciéndonos que el cariño, que la vocación es la misma hacia este Cristo de la Agonía, que destaca sobre todo por la escultura de la cara, ese dolor sereno, ¿no?, que sí, vamos a verlo enseguida porque es impresionante. El Cristo siempre se ha atribuido a Jerónimo Nogueras, ¿sí?, y se fechaba en 1588, y parece ser que existe un Cristo de Jerónimo Nogueras, que es otro de la iglesia de San Pablo, y a principios del siglo XX un documentalista o al catalogarlo cruzaron los datos, y entonces todavía está. Ahora seguro que descubren o afinan. Ahí lo vemos, sí. Hemos entrevistado esta tarde a Isaac González, ese restaurador que llevó a cabo la restauración de la Virgen, también la ha hecho del Cristo de Salillas de Jalón. Ese gancho característico de esta cofradía, que de alguna manera se abría la huerta, ¿no?, el paso a lo que era huerta zaragozana. Y vamos a ver uno de los momentos más especiales del Jueves Santo Noche, porque si nos ponemos nerviosos con la salida, todavía lo hacemos, creo, más con la entrada. Vamos a escuchar porque la dificultad está en salvar esas pendientes, que si es difícil, como tú decías, Alba, que suban los pasos, quizás es más peligroso que bajen. Sí. Porque sujetarlos. Son 2 tramos, ahí lo estamos viendo perfectamente. 10 escalones, luego otros 3, una rampa que el cabecero coloca milimétricamente las guías, las ruedas de los pasos, y se tiene que tirar todos a una, ¿no? No puede retroceder porque el peso procedería. La Virgen todavía pesa más que el Cristo de la Agonía, y ahora veremos cómo entran. De momento lo que vemos es esa unión
entre los cinturones de esparto, ¿no? En señal de fraternidad entre los hermanos. Hablábamos de la elegancia del paso del descendimiento, del hábito del descendimiento. ¿Qué podemos decir del hábito del silencio? Sí. Que aúna sencillez, austeridad y elegancia. Y luto también, ¿no? Totalmente, con algo tan distintivo como es el cinturón de esparto que llevan y la posibilidad en determinados momentos de desplegar la cola que llevan recogida en ese cinturón, que llevan ceñida en ese cinturón, o el simbolismo de ir unidos por esa cuerda. Es un hábito que está inspirado en la cofradía homónima del silencio que hay en Sevilla. Y antes habéis dicho que fue fundado por jóvenes de Acción Católica del año 1944. Hay que decir que gracias a la Acción Católica se fundaron 3 cofradías en Zaragoza que aportan unas señales de identidad que las diferencian del resto. Una es el silencio, la otra es el eceomo. El silencio toca las heráldicas, el eceomo toca la matraca, y la tercera cofradía, que es la más antigua, sería la de las 7 palabras, que en su momento aportaron los tambores, que ahora es algo mayoritariamente común en el resto de hermandades, pero que en su momento tambores, matracas y trompetas heráldicas han hecho mucho por lo que sería el corpus distintivo de la Semana Santa Zaragoza. Avanza también el paso del descendimiento por la calle Alfonso. Enseguida iremos con uno de los pasos para mí más espectaculares también de la noche del Jueves Santo. Enseguida podremos verlo. Alba, esta tarde hacíais mención a la decoración floral de este año del Cristo. Sí, nos ha llamado la atención esa tonalidad rosa y morada, o que al menos otros años lo veíamos con claveles rojos. La verdad que hemos hablado estos días con Eva Oriol, con la hermana mayor de esta cofradía, y no nos había dicho esto, pero creemos también que es por darle quizá más importancia a este Cristo de la Agonía, a esa labor de documentación que han realizado y esa restauración que han hecho. Lo que sí que sabemos es que lo ha hecho la propia cofradía. Ellos mismos se han encargado de colocarlo. Sea como sea, me refiero, los datos que dábamos nosotros de Jerónimo Nogueras de 1588 o si pertenece a 1619, realmente estamos ante uno de los pasos de mayor antigüedad, junto probablemente con el ecceomo, Jorge. Sin lugar a dudas, es una de las joyas que tiene Zaragoza. El ecceomo es la principal y seguramente luego, como paso titular, vendría este, ¿no? Es significativo, hemos nombrado antes a Víctor Carazo y su obra. Tiene su cara y su cruz, no la obra de Víctor Carazo, sino actualmente tenemos más obras del siglo XXI, más pasos del siglo XXI que anteriores al siglo XX. Ajá. Digo su cara y su cruz porque la cruz sería, pues que a lo mejor pierde cierto valor artístico en nuestros pasos. La cara es el auge que tienen las cofradías por mejorar, aumentar su patrimonio y mostrar pasos con mayor devoción y significado evangélico en las calles. Ahora, lo que estabais nombrando antes, ¿no? Lo que todos sabemos, el riesgo que supone y la dificultad de descender y salvar el desnivel que tiene desde la calle a la planta a la nave de la iglesia. Se servirán de una soga con la cual van frenando y van manteniendo el ritmo pertinente para poder bajar sin peligro y sin que sufra pues algo tan valioso como es este Cristo, por el valor simbólico y emocional que puede tener para la cofradía, pero sobre todo por el valor artístico que tiene tal Cristo. Y la carroza, ¿no? del escultor Totalmente. Antonio Bueno, todo ese trabajo que tiene en ese friso, en el que se van, por cierto, representando también las escenas de Cristo. Del Vía Crucis, sí, fue de la Pasión. y estrenada en 1945 y acompaña al Cristo de la Agonía. La verdad que la carroza es preciosa, Sí, la greca sí. es preciosa y como comentabais, el exorno floral que le han dedicado este año, que le han puesto este año, pues es muy elegante e impactante a la vez. Toda la composición de la imagen que estamos viendo ahora, ¿verdad? Mientras se preparan, yo querría romper una lanza por el acompañamiento musical que tienen a cargo de los ministriles de Zaragoza, sí, que el año pasado cumplieron 10 años, que su presencia es continua a lo largo de este tiempo y en varias de las cofradías, y que este año no pudieron acompañar a la procesión al Vía Crucis de la Eucaristía porque estaban acompañando o fueron reclamados para tocar en Valladolid. En una Semana Santa como la de Valladolid, que vaya un
un grupo tan singular y tan peculiar como es este, pues dice también mucho del valor que tiene nuestra Semana Santa y ciertos de los componentes adicionales y que presentan las cofradías. Vamos a ver cómo acomete ese desnivel el Cristo de la Agonía. Primera rampa salvada. Yo creo que frenamos todos desde aquí, ¿verdad? Sí, estamos haciendo fuerza. Tiramos de la cuerda. Bueno, ya está. Se ha escuchado decir, venga, que ya está abajo, lo que estábamos todos pensando. Y ahora viene la Virgen, que como habéis dicho es mucho más pesada que el Cristo. Resulta chocante ver lo íntimo que se encuentra ahora San Pablo, sin apenas público y con solamente los hermanos presentes, en contraste con el inicio de la procesión, donde la iglesia estaba repleta de curiosos, de gente también que había participado en los oficios de San Pablo. Y que también es cierto que gracias a mucho del público que está presente se puede colaborar en sacar los pasos a la calle, porque hace falta ahí meter hombro y meter fuerza para poder colaborar en la salida. Bueno, pues mientras se acerca la Virgen Nuestra Señora del Rosario del Silencio a su sede, a San Pablo, vemos de nuevo a Nuestra Señora de las Lágrimas, porque el descendimiento, aunque lentamente, sigue avanzando hacia la Plaza del Justicia. Nos decían sus responsables que tiene 2 coronas, esta Virgen, que las van alternando. Este año porta la más reciente, la vemos de color oro, de color plata. Vemos esta candelería, en este caso artificial, ¿no, Jorge?, que ilumina a la Virgen. Sí. Zaragoza, o una de las peculiaridades el susto, que tiene, que hubo en Málaga esta semana, es el viento, ¿no? Sí. Y entonces el cuerpo de velas de la mayor parte de los pasos que hay en Zaragoza son eléctricos. En los últimos años se han añadido, hay la humildad o la Eucaristía, procesionan con vela de llama. Y luego esta noche podremos ver el paso de la Virgen en el Mayor Dolor de la Cofradía de la Columna, que el año pasado, no sé si está bien decirlo o no, pero estrenaron una candelería que es artificial, pero que la imagen que da es parte natural. La palabra no está bien dicha en este caso, ¿no? Pero da el pego. Y ahí tenemos, antes hemos dicho, la alta participación que tiene. Eso es. Pues estamos hablando que este año brincan los 400 instrumentos, la sección de tambores es el tope, o sea, nunca habían pasado de 400. Dice mucho de esta cofradía, del vivero que tienen en el colegio, pero también del buen hacer que tienen en la imagen, en la impronta que ellos presentan, ¿no? Habrán recorrido... Vamos, creo, rápidamente, efectivamente. Vamos a ver a la popularmente conocida como Virgen Blanca, porque ahora toca maniobrar con ella. Virgen Blanca, que en realidad, bueno, pues es Nuestra Señora del Rosario, hablando en sus misterios dolorosos, hablando con propiedad, pero claro, su estética es la única Virgen de la Semana Santa de Zaragoza que viste de blanco, curiosamente como señal de luto también, porque hay culturas en las que el blanco también es un color de luto y que contrasta a la perfección con el negro riguroso del hábito del silencio. Pero el blanco es el símbolo de pureza y es algo también muy extendido en lo que sería muchas de las advocaciones marianas que hay por toda España, y un símbolo también de la Semana Santa y del cariz que toma tal adjetivo como estamos diciendo. Impresionante este manto, procesional, dibujado por los hermanos Alvareda, que lleva la Virgen de raso blanco bordado en oro, que estrenó en 1956. También esa aureola, ¿no? Esa obra de orfebrería realizada en oro y plata por Manuel Calero.
machotes. Arriba con ella, digo. Que por cierto creo que tiene una plata donada, ¿no? Por vecinos, por simpatizantes y por cofrades. La corona es de Manuel Calero, del mismo modo que la aporta la Dolorosa de la Hermandad de San Joaquín. Ajá. Hemos escuchado a un cofrade que decía, venga, valientes, Claro. abajo con ella. que ser Cuando valiente, normalmente las portadas por costaleros, perdón, la frase es arriba con ella, pues Sí. en este caso tiene que ser abajo. Vemos un adorno floral más discreto que el que llevaba el Cristo, pero precioso también, en esos tonos más suaves. Vamos a escuchar este descenso. Ya está. Puedes empujar. Alguno que empuje, que esté con la cuerdecita todo. Si no, no se mueve. Espacio. Espacio. Que no tres. Dame. Vemos cómo levantan las faldas del paso para evitar que... Para ver mejor las ruedas, Claro. y que no se tropiece. Que no entre en la rueda. Ahora ya la tienen alineada. Y una vez que se aseguran eso, proceden ya a la bajada. Voy soltando. Dale. Suelta. Ya está. Han tenido que frenar a mitad, no estaban del todo seguros, han preferido frenar y maniobrar y hasta el año que viene. No, que mañana sale. Ah, bueno, sí, es verdad. Salen y vuelven a entrar, con lo cual, y aún quedaría para el sábado de Gloria la salida del paso de las esclavas, que es también tremendamente grande y pesado, y que tienen que hacer las mismas maniobras tanto de inicio de procesión como en su clausura o final. Claro, entiendo que igual han estudiado acabar en San Cayetano, pero teniendo la iglesia de San Pablo cerca y el montón de pasos que hay allí, claro, es que prefieren... es su parroquia, Claro, con lo cual yo creo que... duermen en casa. Eso es. Bueno, pues la Cofradía del Silencio, que acaba de cerrar sus pasos, y la del descendimiento, que se dispone a ello concretamente, a cerrar a Nuestra Señora de las Lágrimas. Pero antes, una jota. Cantamos de corazón con el Cristo y nuestra Virgen. Cantamos de el día de Jueves Santo, para obtener tu perdón, para obtener tu perdón. Con el Cristo y nuestra Virgen.
acabamos de escuchar a Ana Iguarbe, también antes a Blas Rando, lo que viene a ser ya una tradición en las noches de la Cofradía del Descendimiento, la primera que puso esta jota en la Semana Santa zaragozana. Ellos hablan de orar y rezar con voz en forma de jota. Creo que vamos a volverlos a escuchar. Sí. Cristo, escúchanos, Jesús, ten piedad, somos pecadores, queremos cambiar. Nuestro gran fervor no se crebará, tú nos darás fuerzas para no pecar. Nos apena el ver, Virgen maternal, rodar las lágrimas por tu santa faz. Escúchanos pues, deja de llorar, siempre fuimos tuyos, tú nuestra serás. Es nuestro querer, pa' los dos igual, Cristo descendido, Virgen por llorar. El Cristo y la Virgen nos confortarán, el uno y la otra con su gran bondad. Cristo descendido, Virgen por llorar, quita los pecados de la humanidad. Los aplausos para Blas Rando, que como decía Alba, también es una tradición que todos los años interprete esta jota. Y todos los pasos dispuestos en la plaza para, en primer lugar, la peana acceder al colegio notarial, y aquí el paso titular de la Cofradía del Descendimiento, que se llama así exactamente, el Descendimiento. Es una de las obras escultóricas más importantes del siglo XIX en Aragón, y escuchamos ahora el órgano desde la iglesia de Santa Isabel de Portugal. De José Alegre, como decía Ana Victoria, una de las composiciones más importantes de la Semana Santa zaragozana, por esa composición que tiene, como decíamos esta tarde, basada en un cuadro de Rubens de la Catedral de Amberes, por ser propiedad de la sangre de Cristo, por tanto de las más antiguas, de las más ricas, y también por ese sistema hidráulico, ¿no?, tan peculiar. Esta tarde, hemos visto cómo lo levantaban, lo tendrán que recoger también, si no cabe para entrar a San la Cayetano. iglesia, como ocurre con otras imágenes también, ¿no? Has dicho que es de José Alegre, es impresionante, no solamente impresionante, es una composición arriesgada. Muy difícil, tiene como forma de reloj de arena, sí, para que nos hagamos una idea. De José Alegre también es el paso del prendimiento, que esta tarde hemos podido contemplar también por las imágenes de Aragón Televisión y por
y por verlas por las calles de Zaragoza. No es fácil interpretar una jota en esa plaza, ¿verdad?, ante estos pasos, ante los numerosos cofrades que tiene el descendimiento. ¿Cómo lo han vivido María, Ana y Blas? Están recibiendo ahora la enhorabuena de todos quien se les acerca a Ana Iguarbe. Larrando, enhorabuena también de parte nuestra por habernos hecho sentir este momento. Ana, llevas ya 15 años cantándole al descendimiento, a la Virgen de las Lágrimas. 16 años en la cofradía y 15 procesionando. Quitamos el parón de la pandemia, que nos estuvo ahí paraditos un año, pero muy contenta. Y Blas, 18 años ya con ellos. Y acompañan las 4 horas que dura la procesión, que acompañáis durante 4 horas la procesión, que aún todavía tiene más mérito llegar aquí y cantar como habéis cantado. ¿Cómo se elige esta jota? Pues esta jota se canta con mucho corazón y tratamos de hacerlo tanto mi compañera como yo, pues con todo el entusiasmo y todo el corazón que se merece. Para eso estamos en Semana Santa. Eso es. Se hace con mucho sentimiento, como también con mucho sentimiento hacéis la procesión y cantáis a la Virgen de las Lágrimas el martes santo. 5 jotas, una por cada lágrima. Sí, una por cada lágrima. La procesión sale de Jesuitas a las 9 de la noche, llegamos aquí a las 2 de la mañana. Una procesión, Blas, incluso más larga que la que habéis vivido esta noche. La del martes es más larga, esta es más cortica, pero también tiene su encanto. Sí, también. Muchísimas gracias, enhorabuena. Vemos cómo entra la Virgen de las Lágrimas. Es verdad, porque como estamos viendo... Es justo reconocer y recordar, actualmente hemos nombrado 400 tambores, pero es que tocan todos juntos. Durante toda la procesión tiene a gala el descendimiento, que toda su sección no se desgregue. En otras cofradías, en el entendimiento, en la columna, vemos cómo hacen 2 grupos. Ellos van al unísono, lo alargan además, porque lo que puede ser normal es formar de 5 en fondo y ellos van de 4 en fondo, con lo cual aún crean más filas y más largura desde el inicio hasta el final de la sección, y todo aquel que toca en una sección de tambores y más aquel que le toque dirigirla sabe lo complicado y lo arriesgado que es mantener al unísono una sección tan numerosa y tan larga, donde el sonido se va de un sitio a otro. Yo desconozco, no sé si en otros lugares puede haber una agrupación tan grande de más de 400 tambores tocando al unísono. Desde luego en Zaragoza no, y ya te digo, desconozco si en otros lugares se podría dar este caso. Pues vamos a disfrutar de este sonido. Una parte de esa marcha se utilizó para sacar un toque nuevo. Se encuentran en un momento en que buscan como objetivo conservar lo que todos consideramos que es un patrimonio inmaterial de las cofradías, ¿no? Y va en relación también al artículo de la Junta Coordinadora, de la revista de la Junta Coordinadora, que escribió Ángel Nápoles, ¿no? Cómo debemos conservar y mantener algunos toques que además vemos que no pierden calidad con el paso de los años, y que en muchos casos están más acorde con lo que se celebra en la calle que algunos de los marchas nuevas que se han podido ir creando en los últimos tiempos en las diferentes cofradías. Eso es importante, acompasar el sonido al paso, a lo que ocurre, al momento. No podemos olvidar qué es lo que se está celebrando. Eso es. Y al día también, porque a veces depende del día en el que estén. Totalmente, ¿verdad? Y el tipo de paso que se lleva no es lo mismo un paso de misterio que una Virgen de Gloria, no es lo mismo una entrada triunfal en Jerusalén, como supone la procesión de las Palmas el Domingo de Ramos, que la participación en el Santo Entierro. Pues vamos a escuchar cómo el sonido de los tambores, de los bombos, acompaña a la entrada del descendimiento, a la entrada de San Cayetano.
fuerte. Impresionante el sonido y impresionante ese paso, que parece que está en movimiento, que se está cayendo, que está descendiendo. Bueno, aquí vemos. Él es el responsable, Jorge, de esta sección de instrumentos. La verdad que yo lo he visto en Jesuitas y he podido hablar con él en algún ensayo. Ese chico tan joven que acaba de retirar de en pantalla tiene mucho mérito. Mucho mérito llevar, como decía Sí. Jorge, una sección tan numerosa. Sí. Tiene que ser complicado. No es fácil, no. Estamos hablando además de gente que no somos músicos, la mayoría, que no nos apoyamos en partituras o que no sabemos leerlas. Las hay, hay partituras y hay gente que sabe, pero en general la mayor parte de los participantes en las secciones de tambores nos hemos colgado el instrumento y hemos aprendido las nociones básicas de cómo se combinan redobles con baquetazos. Pero con muchos meses de ensayo. Nos decía antes Ignacio García, el presidente de la Junta de Cofradías, que en octubre hay que ponerse a preparar la Semana Santa. Y es que los ensayos también tienen muchos meses de preparación. Claro, esto no es salir y tocar al tambor sobre todo, sin orden. Los grupos dirigentes o las jefaturas de las diferentes secciones de tambores tienen que tener todo preparado. No vale con lo que ya se hizo el año pasado para juntarnos el primer día de ensayo a ver qué tocamos o qué sacamos, ¿no? Se va preparando, se van diseñando marchas, se van redefiniendo otras, cambiando. Y normalmente también por respeto hacia el vecindario y en los lugares que nos toca ensayar y por la climatología, pues hasta hacia finales de enero es cuando se adquieren los permisos y se comienzan a ensayar. Generalmente desde enero, con todo lo que se pueda alargar la cuaresma, en este caso es entrado a abril, son las semanas, los meses que acumulamos a lo largo de febrero y marzo los que se dedican a ensayar. Cada cofradía va mirando a ver cuántos días necesitan de ensayo, cuántas horas cada cofrade necesita acumular. Normalmente todo el mundo tiene pautado una serie de ensayos mínimos, que tampoco quiere decir que a una persona que no los cumpla No se le va a pueda. decir que no sale, pero por lo menos No, pero hay un sistema de alegar faltas, de y ensayos que no alegar, pueden decir, faltar. Así mira, es. trabajo fuera, pero Sí. voy a hacer lo posible por acudir, estoy estudiando una oposición, mis obligaciones familiares o laborales me van a impedir acudir a todos los ensayos, y dependiendo de la seriedad que te ofrece esa persona y también un poco de su trayectoria con el paso de los años dentro de no solo la sección de instrumentos, sino dentro también de la cofradía, pues hay cierto beneplácito pues para que la gente pueda acudir a los ensayos mínimos que pueda presentar. Bueno, pues se han cumplido los plazos, los tiempos a la perfección. Faltan 3 minutos para que sean las 12 menos cuarto de la noche y ya están todas las cofradías que tenían que llegar, están ya dentro con sus pasos. Es decir, ahora lo próximo ya es la salida de la Piedad, algo que ocurrirá a las 12 en punto de la noche, ya en Viernes Santo. Antes de eso tenemos que vivir otro de los momentos más espectaculares de la Semana Santa aragonesa, y para ello nos iremos en unos instantes hasta el Bajo Aragón, hasta Andorra concretamente, pero mientras tanto vemos el trajín que se vive en el interior de Santa Isabel de Portugal, apagando faroles, moviendo pasos, retirando escaleras, en fin, todo ahora dispuesto para colocar a la Piedad ya en la puerta. Sí, por cierto, estamos diciendo que dormirán 25 pasos esta noche en San Cayetano, pero también lo harán algunos de los atributos de las cofradías que saldrán mañana, que partirán desde San Cayetano al Santo Entierro. Sin lugar a dudas. También es verdad que el escenario, estamos hablando de una iglesia inmensa como San Cayetano, pero el orden tiene que ser numeroso. Ahí vemos, como dice Ana Victoria, sí, ese movimiento de pasos para que la Piedad pueda entrar, para que tenga ese primer hueco en la iglesia. Y cómo se han echado el capirote al hombro, también es una imagen que no habíamos visto hasta ahora. Sí. Recolocando sus pasos, alineándolos gracias a esas hojas que nos decían que tanto tardaron en preparar, pero que una vez las tienen les facilita mucho el trabajo. Vemos diferentes colores de los hábitos, ¿no, Jorge? Siempre hay algún cofrade de alguna otra cofradía invitado en las otras procesiones en este caso, también. Es un hábito antiguo. En este caso es antiguo, pero otros vale. coloridos que veíamos... Sí, es lo que se llama representación. Aquellas cofradías que en este momento no participan pueden acudir.
Bueno, pues nos acercamos, como decíamos, a las 12 menos cuarto de la noche. En el Bajo Aragón están también los tambores preparados, las emociones contenidas, porque en tan solo 15 minutos va a tener lugar el momento de romper la hora. Desde allí nuestros compañeros, con José Miguel Meléndez al frente, nos lo van a contar con detalle. Nosotros volveremos en cuanto eso ocurra. Hasta ahora.